analizado arriba, ¿cierto? Muy bien. En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. Señor secretario. Señor presidente, no hay ningún documento de la cuenta. Lo único que convendría aprovechar esta oportunidad para hacer presente que el ministro de Vivienda manifestó ya su interés para asistir a la siguiente sesión a exponer sobre las propuestas que ya tendría prácticamente elaboradas, ¿no es cierto?, el ministerio respecto al tema de la copropiedad. Él dijo que estaba disponible para la próxima sesión. Así que... Me parece muy bien. Sí. Y eso en realidad es lo único que habría para la cuenta. Perdone, pero sí, por supuesto. hay un tema que está pendiente desde antes de salir de vacaciones, que se iba a solicitar un pronunciamiento del Ministerio respecto al avance de las conversaciones respecto al tema de los subarriendos, que viene el invierno de nuevo, un tema que vimos el invierno pasado y que no hemos tenido ninguna información, porque esto está televisado y hay compromisos de parte de nosotros y del Ejecutivo. Entonces, ¿se le consultó? Sí. Además que ellos han estado presentes Sí, ellos han estado presentes y la verdad que habría que, quizás puede ser una buena oportunidad, yo le puedo decir que se le va a tocar ese tema para que no señalen en qué estado está ese Perdone, tema. presidente, Sí, pero en ese contexto no olvidar que había una solución posible, que el Ministerio estaban viéndolo con Economía, el que crearan una nueva actividad económica que permitiera poder fiscalizar desde el punto de vista de las patentes y con eso regularizar, que era como lo más simple que habían visto, pero no sé al final. Sí, efectivamente ellos se acuerdan que estaban presentes, dijeron sí que están trabajando en el tema, así que tendrían que... Sí, exactamente. Sí, A ver, como vamos a tener la posibilidad de tener al ministro, vamos a conversar con él para que venga preparado para los temas, entre ellos, por cierto, el tema de los subarriendos, ¿no? Bien, senador Carlos Montes. No, mira, sobre el tema de junta de vecinos, yo creo que nosotros nos podemos diluir o podemos tener un cierto plan para llegar en un plazo relativamente razonable a un debate en la sala. Entonces sugiero que el secretario, conversando quizás con los integrantes, ordene una agenda de un mes, 2 meses, pero necesario para provocar el debate general en la sala. Yo creo que hay distintas maneras de hacerlo. A mi juicio aquí es clave los temas más polémicos, que uno básicamente podrían ser dos, que nos demos el tiempo para discutirlo. O sea, porque si no sacamos nada con ir a los secundarios, si no asumimos lo central. Perdón, presidente, una cosa muy breve. Respecto de lo que dice don Carlos, bueno, la semana pasada vino la Secretaría General de Gobierno, que hizo una exposición acerca de cuál es la visión de ellos sobre el tema. El subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo no ha podido asistir, también ellos manifestaron su interés en venir, y en algún minuto en la sesión pasada también se habló de las dos asociaciones de municipalidades. Si le parece a la comisión, también sería bueno escuchar a esas entidades, sin perjuicio de, como dice don Carlos, establecer un cronograma, porque especialmente las municipalidades seguramente van a tener que decir muchas cosas porque están muy ligadas, evidentemente, al tema. Senador Montes. No, está bien. Yo creo que en la audiencia de Junta de Vecinos sería bueno, en lo general, hacer quizá en la sala de sesiones acá o en Santiago, una audiencia y oírlo a, no sé, en un mismo acto a distintos tipos de entidades. Yo haría una cosa así, para que se sienta que aquí hay una apertura y se está cogiendo la visión, y podría ser en Santiago, no tiene por qué ser necesariamente acá. Sí, tal vez un día lunes, eso permite también poder hacer más invitaciones. Senadora Aravena. Respecto del informe que describió en detalle la ministra, ¿ese informe lo enviaron? Sí. ¿Lo enviaron a los correos? Sí. Ya, porque yo creo que ese informe, respecto a lo que dice el senador Montes, podría ser el punto de partida para ir analizando, como lo hemos hecho con el Ejecutivo en el tema de copropiedad, un trabajo artículo por artículo en que ellos también puedan estructurar propuestas que vayan, mejorando lo que nosotros planteamos en el proyecto, porque ellos, del momento que tienen observaciones, porque también probablemente ya han visto algunas fórmulas de redacción que en conjunto con nosotros pudiéramos ir avanzando en el proyecto. O sea, eso es en paralelo, digamos, a las audiencias que nosotros tenemos que dar, porque evidentemente los municipios y otras instancias van a poder aportar en eso, pero
yo sugiero como ir trabajando. Bien, antes de continuar, Jorge, señor secretario, yo quisiera cumplir con los reglamentos y con los acuerdos, poner a los integrantes de esta comisión mi renuncia a la presidencia de la comisión, y espero que sea aceptada, y proponer el nombre del senador David Sandoval para que sea votado como nuevo presidente de la Comisión de Vivienda, en cumplimiento de nuestros acuerdos. Muy bien, aceptada la renuncia del presidente. Bien, así se acuerda. Señor Jorge. Exactamente, o sea, correspondería pronunciarse respecto a la propuesta de don Alejandro en orden a elegir a don David Sandoval como presidente por el periodo 2019-2020, ¿verdad? Muy bien. ¿Habría unanimidad o someto a votación? Unanimidad. Muy bien. Muy bien. Entonces, elegido como nuevo presidente de la Comisión de Vivienda el senador David Sandoval, le pido pueda asumir la testera de la presidencia, señor senador. Con mucho gusto. Podemos hacer, no sé si usted prefiere hacer esto en el tiro, hacemos pasar a don Vidal. Hay una campana. Sí, una campana, la campana que pasa. Sí, ¿Qué plata, ya? ¿Quién va a hacer primero ahí? Estamos cuidando capital para ¿Qué van a hacer los ¿Cuánta militares? plata me acaba de dar? No me así de ni siquiera de mí. Bien, sí, bueno, vamos a reanudar la sesión y en primer lugar quiero agradecer obviamente la disposición de los miembros de la comisión para asumir este desafío, pero tenemos una tarea previa y queremos, Alejandro, en nombre de todos los miembros de la comisión, hacerte entrega de un testimonio. Llevo hace un año en el cual, en lo personal, es primera vez que me ha tocado trabajar contigo en temáticas de vivienda, pero creo que ha habido un trabajo serio, responsable, comprometido y avanzando en las tareas que significa, en definitiva, tanto la ley respecto al tema de copropiedad como los desafíos que nos vienen. Y como es tradicional, pero una tradición muy simpática, es que queremos hacerte entrega de este testimonio en agradecimiento Una también campana. por ese trabajo. Vale, una foto oficial. Ya. Dale. Dale. Ya. Gracias, presidente. Bien, Alejandro. Gracias. Bueno, y retomando las sesiones, yo quiero obviamente agradecer lo que significa este desafío que tenemos por delante. Tenemos un proyecto que está en trámite de bastante avanzado respecto al tema de copropiedad y estamos iniciando la audiencia respecto del tema de juntas de vecinos, una norma que evidentemente nos involucra grandes tareas, desafíos, quienes hemos trabajado y quienes trabajamos en el mundo contacto con las comunidades, particularmente esta, evidentemente que hablan de la necesidad de realizar estos ajustes. Yo quiero destacar aquí el trabajo del senador Montes respecto de esta iniciativa y en lo personal, senadores, asumir, ¿no es cierto?, el desafío y llevar adelante una agenda a objeto de lograr en tiempo y forma avanzar en una norma de estas características. Tenemos varias tareas. Sin duda la Junta de Vecinos y nos está quedando otra muy significativa que siempre lo hemos planteado, que también una norma legal que está muy vinculada con los juntas de vecinos, que son los municipios. Una tarea que también se ha venido planteando y que evidentemente, si bien es cierto, no es tramitación normal de esta comisión en particular, pero que se está cada vez constituyendo también en una urgencia, ¿ya? Pero hoy día tenemos también invitados, a raíz de las audiencias que se han planteado en este sentido, tenemos de la Confederación Nacional de Uniones Comunales de Juntas de Vecinos de Chile, su presidente, señor Hugo Marín. Don Hugo, bienvenido. A su secretario, señor Carlos Bravo.
bienvenido. También tenemos de la Unión Comunal Junta de Vecinos de Concepción, la presidenta señora Digna Miranda, está acá. Señora Digna, muy bienvenido. Y le damos la palabra entonces a nuestros invitados de la Confederación Nacional. Por favor. Bueno, buenos días para las autoridades, los senadores, invitados. La verdad que agradecer, ¿no es cierto?, esta posibilidad que nos entrega la Comisión Vivienda para poder hablar, ¿no es cierto?, acerca del tema que para nosotros es de suma importancia y diría yo de relevancia, que es el tema de la modificación a la ley 19.418 de Junta de Vecinos. Primero decir, ¿no es cierto?, que somos una organización relativamente nueva en cuanto a que tenemos personalidad jurídica, somos de hecho y de derecho. Nosotros estuvimos por muchos años siendo una organización de derecho. Decir también, ¿no es cierto?, que dentro de esto, una vez que la ley de participación ciudadana fue aprobada, nosotros tuvimos la posibilidad, ¿no es cierto?, de crear esta Confederación Nacional, que dentro de otras cosas, ¿no es cierto?, traía una parte importante, artículos importantes, que si bien es cierto, era histórico, que esta ley ha tenido 3 modificaciones en los 50 años que cumplió el año pasado, 2 en dictadura y 1 en democracia. Y bueno, y lo que llama la atención, ¿no es cierto?, es que en ninguna de las 3 casi ha habido participación de los vecinos, por decirlo menos. Esta confederación está en 13 regiones, nosotros tenemos representación en 13 regiones del país a través de las federaciones regionales. Y la verdad es que también, ¿no es cierto?, tenemos nuestra sede social en Santiago, en la comuna del Bosque. Por tanto, de ser una organización en situación de calle, hoy día somos una organización que tiene un lugar establecido donde funciona cada 60 días. Lo digo más bien para que conozcan un poquito, ¿no es cierto?, de quiénes somos nosotros. Somos una organización, una de las primeras organizaciones inclusivas, ¿no es cierto? Nosotros no discriminamos a nadie. Históricamente hemos tenido de todo, desde lo religioso, político y la diversidad sexual. Tenemos dirigentes de todas las tendencias políticas, por tanto somos una organización bastante democrática, diría yo. Bueno, después de conocer, ¿no es cierto?, un poquito de lo que nosotros somos, comentar un poco, ¿no es cierto?, de lo que nosotros nos interesa relevar la organización de vecinos en el ámbito de la vivienda y el urbanismo, que es una de las cosas por las que estamos aquí. Habitualmente, como somos organizaciones territoriales, nosotros estamos, ¿cierto?, sobre todo en el ámbito de la familia de los sin casa. Estamos en el mejoramiento de la vivienda, en la pavimentación, estamos en los temas vinculados a los condominios y cooperativas, estamos vinculados en el desarrollo de los barrios, los conflictos, ¿no es cierto?, de los barrios. Estamos involucrados también, ¿no es cierto?, como hoy día el tema inmobiliario está haciendo un tremendo daño, ¿no es cierto?, en los territorios, sobre todo por la falta de planos reguladores, ¿no es cierto?, que de alguna manera están dañando el patrimonio de las ciudades. Hoy día, ¿no es cierto?, con mucha liviandad, ¿no es cierto?, en muchas ciudades, en muchas comunas donde faltan los planos reguladores, hoy día vemos edificios, ¿no es cierto?, que de alguna manera, por graficar un poquito, las personas de menos recursos no van a ver nunca más el sol. Por tanto, es necesario, ¿no es cierto?, que dentro de esta ley se vea algo reflejado, que de alguna manera podamos nosotros defender, ¿no es cierto?, a estos vecinos que están siendo prácticamente avasallados en Chile por el tema de la inmobiliaria. Estamos también, ¿no es cierto?, en el tema de las tomas de terreno. O sea, somos una organización diversa. Para enfrentar estos temas de las comunidades
han desarrollado algunas estrategias en algunos barrios. Las familias suelen organizarse, ¿no es cierto?, en comité de los sin casa, comité de vivienda, así como también, ¿no es cierto?, el tema de los condominios, que también es un tema que de alguna manera ha significado una división de los barrios, porque donde nacen los condominios, ¿no es cierto?, nacen otras organizaciones que lo ven en forma interna, pero también refleja, ¿no es cierto?, que no hay una inclusión entre los vecinos que llegan a vivir a condominios sociales, pero de alguna manera no se vinculan con las organizaciones de los barrios de donde llegan a vivir. Y eso de alguna manera, ¿no es cierto?, crea un conflicto, porque al final de cuentas, ¿no es cierto?, estas organizaciones en el barrio, ¿no es cierto?, como la Junta de Vecinos, no han logrado articular en todas las organizaciones para apoyarse mutuamente. En el caso de la Junta de Vecinos, que lidera las preocupaciones y ayuda a la familia a organizarse y los lidera en el proyecto de mejoramiento de vivienda, así como lo antes nombrado. Otro de los problemas que solemos enfrentar la Junta de Vecinos en el ámbito, la falta de información, ¿no es cierto?, en general, de los municipios y el Ministerio de Vivienda han tenido la preocupación de considerar el liderazgo ni la valorización del rol que cumple la Junta de Vecinos en el barrio. No se han preocupado, ¿no es cierto?, de la capacitación de los dirigentes, y la verdad es que la mayoría, ¿no es cierto?, ignora los planes, ¿no es cierto?, que existen y los programas que existen, y no tenemos la información respectiva que de alguna manera llene los intereses de los vecinos. En muchas ocasiones la Junta de Vecinos no conocen todas las organizaciones existentes en el sector. Asimismo, no se genera, ¿no es cierto?, la articulación necesaria para desarrollar el territorio y que permita, ¿no es cierto?, velar por los intereses de todos. Y el rol que cumple la Junta de Vecinos en la comunidad. Esto cobra especial relevancia en caso de los comités de llegado y en los condominios sociales. También ocurre en muchas juntas de vecinos basan gran parte de la legitimidad de las organizaciones con sus dirigentes en la obtención de proyectos y mejoramiento en el barrio, situando la responsabilidad, ¿no es cierto?, o incapacidad del dirigente y no en la eficiencia, ¿no es cierto?, de la política pública. Otro de los problemas, ¿no es cierto?, tiene que ver especialmente con los conflictos urbanos, los cuales generan y afectan a más de un barrio y la unidad vecinal. No son pocas las comunidades que logran articular y más de una junta de vecinos, organizaciones territoriales y comunas en torno a los conflictos urbanos que nos afectan. Los municipios tampoco suelen colaborar para generar dichas articulaciones. Bueno, y como comentaba, ¿no es cierto?, el caso especial es el tema de los condominios sociales. Una de las propuestas, ¿no es cierto?, que nosotros hemos hecho, porque cuando nosotros nos llega la información, ¿no es cierto?, a través del senador Montes de este proyecto de ley, la verdad es que de alguna manera es una cosa que veníamos buscando por muchos años. Esto no es nuevo para nosotros. Nosotros tuvimos la experiencia de demandar del gobierno el año 2015. Se hicieron estudios para poder hacer una modernización de la ley 19.418. De eso salió un informe el año 2017, ¿no es cierto?, que levantó la División de Organizaciones Sociales. Y la verdad es que nosotros ese documento, ¿no es cierto?, lo realizamos en 3 eventos nacionales y la verdad es que tenía de todo menos la opinión de los vecinos. Por tanto, igual nos sentíamos postergados de alguna manera, en el sentido de que no tuvimos ninguna participación en eso y por tanto la verdad es que ese documento no nos dejó absolutamente nada. La Junta de Vecinos también, ¿no es cierto?, deben contar con un catastro de las organizaciones de vivienda existentes en sus territorios para generar una articulación en torno a los temas. Los municipios pueden colaborar entregando la información sobre las organizaciones existentes en cada unidad vecinal y dar aviso cuando se vayan constituyendo. Si esto sucediera, pueden solicitarlo a través de la ley de transparencia. Conviene que la Junta de Vecinos de cada unidad vecinal generen catastros de los conflictos urbanos existentes en los territorios y planteen estrategias para enfrentarlo en conjunto.
y de no existir organizaciones diferentes a la Junta de Vecinos, se desarrollen proyectos de mejoramiento. Estos deberían consistir en equipos de trabajo para cada tema para descongestionar la directiva. La Junta de Vecinos, en conjunto con los comités de administración de los condominios sociales, deben exigir a los municipios una oficina especialmente dedicada al acompañamiento de los condominios sociales, con profesionales capacitados con la ley de copropiedad inmobiliaria y con capacidad de gestión dentro de los municipios en el reconocimiento y la creación de algún vínculo que permite y facilite la labor de las cooperativas en el ámbito del programa del Ministerio de Vivienda. Bueno, el tema de las cooperativas también, ¿no es cierto?, es un tema súper importante, porque de alguna manera las cooperativas en algunos lugares del mundo, ¿no es cierto?, han demostrado que son organizaciones fuertes, ¿no es cierto?, y bien organizadas, que de alguna manera podían considerarse dentro de los planes del Ministerio de Vivienda como una manera, sobre todo en ciudades. Voy a poner el ejemplo de mi región, ¿no es cierto?, en la cual viene con un déficit de casi 25.000 viviendas hace un par de años, y eso de alguna manera se ha creado un problema social, ¿no es cierto?, el tema de las tomas, los campamentos irregulares. Por tanto, habría que tener una mirada distinta, ¿no es cierto?, al tema de las cooperativas y buscar la manera de cómo puedan colaborar para poder subsanar. A lo mejor puede ser un plan piloto y eso puede ser un buen ejemplo para poder avanzar en el tema de la falta de vivienda en Chile. Los planteamientos de la Confuch respecto al artículo 38 habla, ¿no es cierto?, acerca del tema de la vivienda, pero también, ¿no es cierto?, lo mira ahora el artículo 41, en el nuevo documento, ¿no es cierto?, que es el proyecto. Y como ejemplo, ¿no es cierto?, solamente decir que el Ministerio de Vivienda ha llegado a los barrios a través de un programa que se llama Quiero mi barrio. Y eso, de alguna manera, es la mejor muestra cómo se destruye la organización en Chile cuando llega ese programa. No contribuye absolutamente nada a llegar a un barrio, un territorio, y no colaborar, ¿no es cierto?, ni reconocer las organizaciones existentes. Se eligen otras directivas sobre las directivas y sobre las organizaciones existentes. Por tanto, eso ha creado conflicto, ¿no es cierto?, vulnerando la armonía territorial, enfrascando en una disputa con la Junta de Vecinos. Antiguamente era la Junta de Vecinos la que constituía el Comité de Vivienda bajo el alero de la personalidad jurídica de la organización vecinal, quedando como socio en una eventual solución de vivienda en espacios cerca del territorio y no constituyendo una segunda Junta de Vecinos en el mismo territorio. Debemos considerar de igual manera que la acción que emprenden los organismos del Estado, tales como el Ministerio de Vivienda, en el desarrollo de su programa, debe transformarse en una oportunidad de aplicación a la asociatividad, respetando la jurisdicción de la organización vecinal existente, a manera de no crear conflictos de intereses y además fortalecer y relevar la importancia de la Junta de Vecinos en el territorio. Eso es lo que podría decir. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, presidente, señor Marín. Bueno, aquí estamos iniciando en realidad la audiencia respecto de esta norma en particular. Y precisamente se ha insistido mucho en el seno de la comisión de abrir los espacios para escuchar a todos los actores, para enriquecer una idea que al final de cuentas nace precisamente como de iniciativa parlamentaria para responder precisamente a las falencias que hoy día tiene el sistema de gestión en el ámbito territorial de las juntas de vecinos. Usted ha planteado varias inquietudes relativas al ámbito del tema de los condominios, del tema de la copropiedad, que precisamente hay una ley que paralelamente se está tramitando precisamente en esta comisión. Senador, le ofrecemos la palabra, no sé si el secretario sobre la misma federación quiere agregar algo más, sino para ofrecerle la palabra a la presidenta de Concepción y darle... Quizás algo que... Señor Carlos Bravo, ¿no es cierto? Sí, sí. Quizás agregar la importancia que tiene el crear escuelas permanentes para dirigentes sociales, no solamente para dirigentes sociales que están en actividad, sino que todos aquellos que algún día lo quieren ser o que participan de diferentes comités, y para que hayan dirigentes que mañana, por ejemplo, después de haber hecho una capacitación general,
pudieran ir, no sé, a los que les guste vivienda o tengan más expertise en vivienda, hacerlo ahí, otros en salud, otros en medio ambiente, otros en los diferentes temas que son importantes, y eso haría que no se repitan a veces capacitaciones que las dan, por ejemplo, en salud, el hospital, la misma capacitación la da la Seremi de Salud, la misma capacitación la da la Comunal de Salud, y al final van los mismos dirigentes, no se aprende mucho, y eso se pierde plata y se pierde a veces tiempo. Entonces, si tenemos estas escuelas permanentes, donde un dirigente, cuando mañana se capacite y tenga algún diplomado, ¿cierto?, a lo mejor podrá capacitar a otros dirigentes. Entonces, es la única manera de poder crecer. Nosotros, lamentablemente, tenemos muchos dirigentes que tienen mucha voluntad, pero lamentablemente, o sea, no tienen los conocimientos para poder entregarlos, digamos, a los demás. Lamentablemente, por ejemplo, ahora al crearse los COSOC, ¿de qué me puede servir a mí ir a un COSOC cuando ni siquiera conozco el tema, cómo funciona la municipalidad por dentro? No puedo hacer ningún aporte. Voy a ir a escuchar, aparte de que nosotros no somos vinculantes, va a servir de poco. O sea, se crea una organización que como que de alguna manera nace como, a lo mejor no quisiera ir al extremo, pero a lo mejor el tema de los COSOC puede que sea como existieron antes los SESCO, ya que quedaron, digamos, ahí. O sea, yo creo que la mirada nuestra va más allá, ojalá, de fortalecer las organizaciones que ya existen. La Junta de Vecinos por años, como decía el presidente, más de 50 años, ¿cierto?, existen y siempre son recurrentes. O sea, cuando pasa una catástrofe, cuando hay cualquier situación, las autoridades no van a los COSOC, no van, a hablar con otras personas que no sean los dirigentes vecinales. Entonces, eso solamente quisiera agregar al presidente. Bien, muchas gracias, señor Bravo. En realidad, bueno, efectivamente hay una duplicidad a veces de tareas, de funciones, y además todavía si estamos hablando de territorios comunales, donde además son capitales de regiones, la duplicidad y triplicar a veces los mismos programas de asistencia, de capacitación, seminario, encuentro, es una realidad. Ahora, evidentemente que ahí se han producido algunos conflictos respecto de la búsqueda de organización, y en la última sesión aquí se planteó lo mismo. Hoy día han surgido otras fuentes nuevas, distintas de organización social, que tienen mucha más fuerza y particularmente asociadas a temáticas específicas, concretas. Claro, surgen y desaparecen a lo mejor con el logro del objetivo, pero ha habido una corriente nueva de mecanismos de participación y probablemente la Junta de Vecinos han ido quedando un poco en el camino, y ese es el objetivo que plantea desde el Senado este proyecto de ley: actualizar, normalizar, hacernos cargo realmente de esa realidad, y ese es el mérito de este proyecto que elaboraron varios senadores, entre ellos el patrocinante, el senador Monte. Le ofrezco la palabra, senadora. Bien breve, Carmen solo Gloria. sé que el señor presidente no está hoy día el Serviu, pero como va a estar probablemente estos días de vuelta, sería interesante preguntar, porque en la práctica, comité de pavimentación, comité de distintos proyectos, y la realidad es que en la práctica eso no facilita. Yo fui CERPLAN y administradora municipal, así que lo digo porque la verdad es que uno tiene que vincularse con una montonera de gente. Sería mucho más práctico, o sea, por un lado, tener una organización de base con la que de alguna manera vincularse y poder armar un máster para un plan de trabajo que permita, ¿cierto?, que todos estos instrumentos se dirijan, se planifiquen y no aparezcan, porque de alguna manera son muy asistenciales, si se quiere. Las organizaciones, luego termina el proyecto, como dice el senador, y desaparecen. Entonces sería bueno entender el por qué el Serviu ha trabajado con esta modalidad de crear organizaciones funcionales, digamos, al alero de iniciativas que tienen un principio y un fin. Y esto no ha tenido una mirada un poquito más de largo plazo,
con una estructura territorial que ya existe, porque en la realidad no sé quién se beneficia. Lo estoy diciendo porque en la práctica uno tiene un listado y una montonera de dirigentes que al final en un territorio tiene como 10 dirigentes para 10 cosas distintas. Entonces sería, desde el punto de vista municipal, también facilita mucho el que haya una organización de base. Ahora, debe haber alguna explicación técnica que me gustaría escuchar, más allá de los gobiernos, del por qué se ha utilizado esta manera de trabajar, que en el fondo no facilita ni a la organización de base ni a los municipios a la hora de tener que trabajar en conjunto. Solo eso como para que lo dejemos pendiente y lo consultemos al servicio. Senador Montes. Yo creo que es muy importante la opinión de ustedes como organización, don Hugo, porque es una organización nacional y que tiene ya su larga trayectoria y recoge distintas aspiraciones. Y lo ideal es poder organizar el debate para ver cuáles son los temas y de qué manera los vamos resolviendo. Desde mi punto de vista, aquí hay dos temas centrales en este debate. Dos temas. Los demás son complementarios, importantes, pero no centrales. Y el primero, sin lugar a duda, el que tiene que ver con cuántas unidades vecinales cuántas juntas de vecinos por unidad vecinal. Ese es un tema muy, muy central. Y el segundo es el tipo de relación con el municipio y la naturaleza y el equilibrio que hay que pensar y gestar. Respecto al tema de una o más juntas de vecinos por unidad vecinal, esto tiene mucho que ver con una discusión más amplia. ¿Qué es lo que es la junta de vecinos? ¿Es una organización más dentro del territorio? ¿O la junta de vecinos se supone que es una organización que refleja la diversidad de los habitantes de un determinado territorio como espacio de desarrollo y participación? Y por eso que en la Constitución se agregó un inciso que dice de que los municipios pueden o no gobernar con ellos, pueden o no organizar el gobierno de la comuna. Hay otros países que han tomado otro modelo. Los franceses, si no recuerdo mal, son 80.000 municipios. Es otra forma de concebir el trabajo territorial. Claro, y varios otros países que tienen 4.000, 3.000, pero que al final se les provoca un problema de crear municipios madre que se articulan con otros. En la historia nuestra está esto de que hay municipios y hay territorios vecinales que se llaman unidades vecinales y hay juntas de vecinos. Cuando el Tribunal Constitucional discutió sobre esto, lo discutió pensando que solo era una organización social la Junta de Vecinos, no que era expresión de una concepción del desarrollo local, ¿no es cierto?, del desarrollo a través de territorios, de subterritorios de participación y desarrollo. Yo creo que esta es la discusión primera que hay que tratar de esclarecer y buscar soluciones dentro del orden constitucional que estamos. Si aquí se quiere mantener que haya harta Junta de Vecinos por unidad vecinal, partamos de eso, porque yo creo que pierde mucho el sentido de discutir esta ley. O sea, eso ya lo hemos discutido 2 veces, y no encontramos una solución apropiada, las 2 veces se vino abajo y al final, para evitar el crecimiento exponencial de la Junta de Vecinos, se incorporó una norma de quórum muy alto, que no fue la mejor, pero fue la solución que surgió en ese entonces. Yo entonces creo que es bien importante sobre este tema meterse, pronunciarse y buscar soluciones. ¿Qué solución hay en el proyecto? En el proyecto lo que hay primero es reconocer el territorio unidad vecinal, que se le llama territorio vecinal, no sé cómo se le llama. Bueno, pero reconocer ese territorio y valorarlo más. Hay municipios que no lo reconocen ni lo valoran. Yo puedo dar ejemplos en varios municipios que no lo. En segundo lugar, reconocer que esa es una unidad de desarrollo y participación. Y en tercer lugar, reconocer de que eso le llamamos junta de vecinos. Si hay varias juntas de vecinos, no queremos provocar un conflicto entre unas y otras. Y es por eso que se establece, ya sea como transición, ya sea como concepción permanente, para evitar los temas de constitucionalidad, una suerte de junta de vecinos territorial, de la unidad, que coordina otras juntas de vecinos, que tiene un rol distinto. Este puede ser una estructura, que yo personalmente creo que es lo mejor, o puede ser un evento semestral, un momento que el municipio se entiende con esta instancia. No se entiende por separado en cada uno, sino que discute un plan de desarrollo para ese territorio en un momento que se reúne todo con una determinada manera. Que yo creo que hay soluciones intermedias para evitar el tema de inconstitucionalidad. Bueno, es una parte. Y respecto al municipio, en la discusión recién miraba la historia del debate de la ley acá, y la verdad que ahí hubo un debate sobre hasta qué punto la Junta de Vecinos le iban a quitar facultades o no a los municipios. Aquí nosotros no lo estamos pensando como
como nuevo municipio, lo estamos pensando como parte de la organización de una comuna para efecto de llevar mejor adelante las tareas de desarrollo y participación. Bueno, y yo creo que hay una serie de cosas que hay que redefinir el rol del municipio y el rol de la Junta de Vecinos, que es una zona bien compleja. Yo creo que efectivamente el municipio va a seguir siendo lugar de decisiones sobre la comuna. Eso no creo que podamos... yo siempre he sido totalmente contrario a dos cámaras a nivel local, a dos cámaras a nivel comunal. Aquí hubo varias gente que sostenía que teníamos que tener dos cámaras, que se llamó SESCO primero, se ha llamado de distintas maneras. Hay gente que quiere que los COSOC tengan capacidad vinculante, decisoria, o sea, crear dos cámaras a nivel comunal. Todas las experiencias que han habido en todos lados son bastante lamentables, porque al final debilita las decisiones. Entonces, en el proyecto original de la Junta de Vecinos, era la Unión Comunal de Junta de Vecinos la que discutía el presupuesto y el plan de desarrollo, incluso antes que el Consejo Municipal, para dar su opinión al Consejo Municipal, pero estaba estructurado así, o sea, daba buscar soluciones. Hay varios temas. Yo personalmente creo que una cuestión muy, muy elemental que ha debilitado mucho a la Junta de Vecinos es que no tienen información. O sea, no hay nada que obligue a los municipios y a los ministerios y a los servicios de entregar la información a la Junta de Vecinos. O sea, no hay nada. O sea, una Junta de Vecinos que el Ministerio de Desarrollo Social, por definición interna, optaron por no entregarle, o sea, es así, tuvo planteado en su momento, no entregarle la información porque iba a llevar a esto, otro. Bueno, yo creo que uno puede hacer un largo listado de cuestiones que hay que redefinir la relación municipio-Junta de Vecinos sin perder de vista que la comuna, la autoridad de la comuna en definitiva es el municipio, o sea, y el municipio significa alcalde y consejo, eso es así, pero también tiene que entenderse con entidades subterritoriales como esta para estos efectos. Yo, presidente, pongo este tema porque creo que, para que no perdamos mucho el tiempo, porque yo sé que una de las razones que tiene desacreditar la Junta de Vecinos es que hay muchas juntas de vecinos en que solamente es un dirigente y que toma las decisiones por sí, ante sí, no quiere que lo cambien. Hay una serie de distorsiones de ese tipo, que está bien, ese es un problema serio, pero tenemos un problema base. ¿Para qué queremos este instrumento? Y de acuerdo a eso vamos a tener que verlo. Eso, presidente. Sí, efectivamente, bueno, yo creo que el tema tiene pleno sentido y valor hoy en día. Y ese es el mérito del proyecto que se ha presentado en ese contexto. Yo creo que los municipios, al margen de cualquier circunstancia, tienen una historia asumida y además reconocida por la comunidad. O sea, las juntas de vecinos tienen valor desde el punto de vista institucional. A lo mejor, como bien dice el senador, se han ido desdibujando por factores de esto, la representatividad, quiénes son, la asamblea, la permanencia de los dirigentes, la representatividad de los dirigentes, uno empieza a poner en valor otras cosas. Y aquí hemos tenido el mérito, a propósito, que hemos tenido mucha estrecha relación con los municipios. Yo personalmente fui alcalde durante muchos años también. Por lo tanto, hemos tenido esta historia. Incluso más, yo recuerdo experiencias nuevas que plantea el senador de cómo se correlaciona, porque el proyecto que se plantea aquí se reconoce la existencia de las juntas de vecinos. Cuando hay más de una junta de vecinos en un territorio, se crea esta unidad territorial. ¿Ah? La junta territorial, que es una instancia nueva. También se hace parte de lo que plantea usted, señor Bravo, respecto de la escuela nacional. ¿Ah? También está contenido en la idea. Y efectivamente, que además, por otro lado, está todo el esfuerzo que hace el propio Estado, con toda esta diversidad de organizaciones, ya más bien funcionales, de diferentes temas, que probablemente también han ido debilitando. Pero nosotros hemos llegado también a otro convencimiento, que también se ha debilitado la propia labor de los municipios. ¿Ya? O sea, en los últimos años se ha ido generando tal grado de diversidad en materia de municipalidades que también su propio rol, su propia funcionalidad de gobierno local también se ha ido empezando a debilitar. Por tanto, el mérito del proyecto, cómo nos hacemos parte precisamente de enfrentar esta situación, corregir repotenciar lo que son las unidades en el ámbito del territorio y cómo en definitiva vamos articulando una verdadera participación de la sociedad, particularmente en el ámbito vecinal. Agradecemos sinceramente al gobierno y mientras tanto le vamos a ofrecer la palabra a la presidenta de la Unión Comunal de Junta de Vecinos de Concepción, la señora Digna Miranda. Tiene la palabra, señora Digna. Bueno, buen día a todos y a todas. Gracias al senador por la instancia de invitarme a
asamblea, a esta comisión. A esta comisión. Estuve leyendo bastante en lo que se refiere a la nueva modificación de la ley de Junta de Vecinos, y me parece bastante interesante. Hay algunos puntos que a nosotros hacía rato que nos estaba haciendo como ruido, y tiene que ver con respecto al tema de que la forma de los alcaldes de cooptar a los diferentes dirigentes vecinales, ¿cierto? Entregándoles trabajo para poder tenerlos a su lado, porque los alcaldes sienten que la Junta de Vecinos somos los brazos de ellos para las campañas, para diferentes cosas. Entonces eso es lo que nosotros desde la Unión Comunal hemos tenido bastantes conflictos ahí en Concepción con respecto a eso, ¿cierto? De tratar de mantener la autonomía como Unión Comunal, y también de que las juntas de vecinos mantengan la autonomía con respecto a eso. Nosotros no somos los brazos de ningún político para hacer campaña. Somos dirigentes vecinales territoriales que nos preocupamos, ¿cierto?, de los territorios. Y lo que dijo acá el presidente don Hugo resumió bastante las preocupaciones que tenemos nosotros como dirigentes. La preocupación tremenda que tenemos con respecto a las grandes inmobiliarias, ¿cierto?, que están tomando las ciudades, están tomando los barrios y están construyendo edificios de gran altura, en barrios especialmente patrimoniales, donde han habido toda la vida, ¿cierto? Han sido de casas bajas, y de repente irrumpen estos tremendos edificios. Estaba viendo desde su oficina, senador, que justamente ella tiene un tremendo edificio que quiebra completamente el panorama que existía. Entonces, entiendo que eso tiene que ver con los municipios, pero tal vez que hubiera alguna política de Estado, ¿cierto?, que pudiera proteger estos barrios, especialmente los patrimoniales. Y digo barrios patrimoniales, son barrios que es cierto que están generalmente en sectores populares, porque en los barrios de más gente más pudiente no se permite, está establecido de que los edificios en altura no van. Lo digo, insisto, en Concepción. También nosotros estamos preocupados de todo lo que dijo acá, de las políticas de vivienda, que el Estado hace años que no se ha hecho cargo, ¿cierto?, de construir viviendas sociales. Se están construyendo viviendas sociales que son tremendamente pequeñas, que ni siquiera tienen patio, y si tienen patio sirven para ampliar la vivienda, y entonces en definitiva quedamos sin patio, porque son de 40 metros cuadrados, en donde hay familias de 3, 4, 5, obviamente que no cabe una familia dentro de eso, va ampliando la casa y en definitiva nos quedamos sin patio, porque no hay una política clara como se construía antes los barrios. Yo vivo en un barrio patrimonial, en Lorenzo Arenas, que se construyó en los años 50, 60, y por lo tanto nosotros hacíamos vida de barrio allí. Teníamos, ¿cierto?, nos enfrentábamos a las casas, ahora se construyen viviendas de espaldas unas a otras. Entonces, ¿quién está regulando eso? Esas son las preocupaciones que tenemos nosotros como Junta de Vecinos, como Unión Comunal, ¿cierto? No hay política de salud tampoco, estamos con el SIDA hasta las masas, y no hay una política clara, ¿cierto?, desde el Estado con respecto a eso. Son preocupaciones que tenemos desde mucho tiempo los dirigentes vecinales, y desde la Unión Comunal que me ha tocado presidir también. Entiendo que estas cosas nosotros las exponemos, ¿cierto?, a los alcaldes, a donde nos corresponde, pero esto tiene que ir más arriba, porque obviamente que los alcaldes podrán tomar decisiones, pero si no hay una política nacional, obviamente que nadie va a hacerse cargo de aquello. Con respecto a algunos puntos de las modificaciones, me parecen bastante interesantes, pero me gustaría que si en algún momento pudiera irse viendo punto a punto, porque hay cosas que tampoco
por lo menos para mí siento que no está muy definidas y sería bueno que se definieran bien para poder ir avanzando, ¿cierto? Y no ir retrocediendo, porque algunos puntos en los que nosotros ni siquiera somos vinculantes y creo que eso no es bueno. Debiéramos de tener un poco más de injerencia en algunos temas que está dentro de estas modificaciones también. Es bastante interesante algunos puntos, ya los dije, que tiene que ver con respecto a que el alcalde ya deje de entregarle trabajo o algún recurso a algunos dirigentes y eso va deteriorando también, ¿cierto?, al dirigente y también a la organización. Y siento de que cuando como dijo acá el presidente, cuando se ve el tema de los condominios sociales, siento que no es bueno de que cada condominio tenga un directorio. Está bien que puede regular su condominio, pero también existe una tremenda división allí. Entonces, en mi barrio, en Lorenzo Arenas, tenemos casas bajas y condominio. Entonces, en este momento se separa el condominio de las casas bajas en circunstancias de que antes éramos solo un territorio. Así es que eso. Y hay varias cosas más que tal vez sí se pudiera ir viendo con los dirigentes vecinales estas propuestas, porque no sé de dónde salieron, si solamente salieron de los senadores o de los diputados o salieron también desde nosotros, desde las organizaciones sociales, que se fuera perfeccionando esta ley, porque siento que sí, que aquí hubo participación también de los dirigentes, porque hay algunos temas que solo los dirigentes conocemos, entonces es bueno eso, que en la medida que se pudiera ir viendo algunos puntos, irlo perfeccionando desde nosotros mismos, de los dirigentes vecinales, que somos los que estamos en los territorios y que conocemos los territorios. Y agradecer que también aquí se le da un poco más de relevancia a la Junta de Vecinos, que somos las organizaciones de base, que conocemos los barrios y conocemos absolutamente todo y yo coincido con usted de que no puede existir de que si se va a reparar una casa, existe una comisión o un comité de reparación de vivienda, después vamos a reparar una vereda y exista un comité cuando la Junta de Vecinos sabe todo lo que le pasa y lo que ocurre en el territorio. Entonces, siempre debe ser la madre y la organización base y organizar a los vecinos que estén con aquellos problemas, ¿cierto?, para trabajar con ellos, pero no ir haciendo comités, que en definitiva en el municipio, no sé la cantidad de comités que tienen con personalidad jurídica, que una vez que se termina el proyecto, se termina el comité y después eso queda en nada. Y los vecinos siguen haciendo su vida en forma muy individual. Entonces, eso, y agradecer obviamente la participación, la invitación de estar aquí en el Senado, primera vez que vengo. Gracias, senador. Gracias, señora Digna. Bueno, precisamente esa es la idea de esta audiencia, escucharlo a usted. Y este proyecto, el senador Monte podrá dar mayores detalles, pero nace a consecuencia precisamente de un evento significativo, de la celebración de los 50 años de la dictación de la primera ley de Junta de Vecinos. Por lo tanto, allí hubo seminarios, encuentros, reuniones, participación de muchos actores sociales y que desembocan en este proyecto. Y un proyecto que por lo demás hoy día, al abrir este debate, hacer esta audiencia, está precisamente para escucharlo a usted, a los dirigentes. Porque también hemos visto y entendemos también de que aquí ha habido una especie de, los últimos años, de la irrupción de una serie de organizaciones que se han ido superponiendo a la propia labor a lo mejor de la Junta de Vecinos. Y a uno como alcalde le tocó muchas veces conocer la misma realidad. Los comités de pavimentación participativa, los programas de mejoramientos de vivienda, o sea, los comités para el tema de vivienda, ¿verdad? O sea, tenemos una diversidad de organizaciones, como bien dice, uno se pregunta cuántas de esas organizaciones que adquirieron personalidad en algún minuto dado hoy día están vigentes. Pero al final del día lo único que queda son curiosamente las juntas de vecinos. Entonces ahí vemos cómo perfeccionar, cómo mejorar, cómo ampliar. Ahora también es la tarea de ustedes de que nos ilustren con sus visiones, con sus puntos de vista precisamente en esa dirección. Y también
quería hacer una aclaración que nos acompaña también del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, la asesora señora Katia Aguilera y María Verónica Mate, precisamente, que ellos están escuchando las intervenciones también de ustedes para ver cómo esto en definitiva se va desarrollando en este proyecto. Ofrezco la palabra, señores senadores. Señor presidente, si pudiéramos oficiar al Serviu básicamente este tema, porque yo creo que es un tema interesante de escuchar el por qué, si se ha evaluado desde el punto de vista del Serviu también la medida en torno a la creación de diferentes comités vinculados a diferentes programas de mejoramiento, vivienda y barrio, porque, como usted bien dice, la cantidad de organizaciones funcionales que se crea para estos fines es inmensa y eso tiene un costo, digamos, no menor para efectos también del impacto que puedan tener las juntas de vecinos en sus propios territorios. Muchas veces se enteran de cosas que finalmente, cuando hay problemas, ahí le tocan la puerta al presidente de la junta de vecinos. Eso, cuando la empresa además no funciona, ahí acuden normalmente a la junta de vecinos y al municipio. Entonces creo que es un tema muy importante que podamos escuchar si es que el Serviu como metodología de trabajo lo ha evaluado y si lo ha evaluado, cuál es la evaluación que tiene. Sí, perdón, acordamos esta petición de la senadora, ¿cierto? Acordado. Senador Soria. Yo quería ir el paso más allá. Por favor. Yo quisiera decir que el alma mater, para que esto funcione, es una sola palabra. Volver a lo que era el Chile de siempre. Que en los últimos 40 años después del gobierno militar, se desdibujó con el gobierno militar, pero después venimos nosotros, sobre todo la izquierda que defendió en el mundo entero, siempre hay la polémica, la empresa privada. Bueno, pero en Chile la empresa privada siempre fue un motor y la izquierda no fue contraria a que hubiera una empresa privada, pero tampoco no fue contraria a nada y dejó el hacer. En el mundo entero las comunas son la clave y aquí los alcaldes cada día le cortan. Nosotros tuvimos cuántos meses discutiendo para poder tapar un hoyo de 60 centímetros por 60 aquí. Este Senado de la República discutió si podía la municipalidad en cosas peligrosas que ya van contra la vida de una persona porque está en una parte clave de una ciudad cualquiera, si podía el municipio invertir, y se discutió. O sea, perdimos el foco. En el mundo entero el que manda la ciudad es el municipio, es el gobierno local. Y el gobierno local, los brazos, son las organizaciones de base que son ustedes. El gobierno local tiene que trabajar con la base, que son sus poblaciones. Entonces, esto que venga al Senado es como para discutirlo por varios años, que aquí la tarea 1-1, que se le entregue, y se le están quitando más facultades a los municipios en estas últimas leyes que han salido, todas son cortas. Y eso significa que ustedes no van a existir. Porque si no existen los municipios, ¿qué van a existir las juntas de vecinos? Entonces acá hay una absorción del poder hacia el centralismo. Entonces la primera tarea, cortar ahí. Cortado eso, ahora nos ponen un suerte que parece que ni allá ni porque les ha ido cortando, natural. El gobernador, el intendente que va a seguir existiendo, va a ser existente, pero es el hombre que tiene el presidente de la República en la región, entonces no lo van a cortar, le cambian nombre, le cambian el poder fuerte que él lo maneja, pero creamos otro poder más. Es loco. Yo creo que ahí está el mal. Todo esto va a ser música bonita de iglesia, de los domingos, pero cada día que se pierde el poder y se le entrega al centralismo, y termino diciéndole que lo que más le quitaron a las poblaciones, y ustedes no alegan, ni yo alego, yo estoy recién conversando acá porque la cosa es el pueblo de Chile, murió Salvador Allende, y a los 6 meses le quitaron el derecho a constituirse en cooperativas.
Nosotros hablamos las casas europeas, qué bonito, todos son ricos. No son ricos. Ellos crearon en Francia, los socialistas franceses, cómo hacer cooperativas para que todo el pueblo tenga una sola calidad de vida, la vivienda. Porque de ahí está comprobado que el hombre vive más si tiene una buena vivienda desde su nacimiento y la mantiene toda su vida. Demostrado en el mundo. Entonces, por lo tanto, esas casas que vemos en los Estados Unidos, en la Europa, todo, esas las pueden tener todos los chilenos y la tenían. En Iquique miles se hicieron, Iquique quebrado. 210 salitreras quebradas. Yo en ese momento ingresé a ser alcalde más joven de este país porque nadie quería ser alcalde, claro, estaba todo quebrado. Y éramos 30.000 habitantes. Y ya en ese tiempo nosotros luchamos y miles de casas se hicieron por el sistema cooperativo y por la autoconstrucción. Todo manejado desde el municipio, pero por leyes chilenas, no el municipio de Iquique. Yo usé las leyes que recibí en mi mano. Y la calidad de vida de Iquique, de ese momento y en auspicio, de las casas que hay, son nivel Vitacura. Y son todos obreros y aún más eran cesantes. Y podían pagar su cuota, pero con los sistemas que se inventaron, más el Estado y las cajas de previsión, pues todos ayudaban. Yo estoy tirando un folleto en 2 o 3 días más y parto con Alessandro, el morro en Iquique. Dije que los momios, ¿qué los momios? El momio más momio, los momios, levantó, yo hablé con Pinto en la Garriga, vine a Santiago, yo no venía al Senado, a la Cámara, aquí me iban a tirar pelota. Pero el senador de Alessandri le dice, está echando unas casas de un piso muy chicas. 4 horas y media me tuve con él acá. A las 4 horas y media, resultado, hay que ir al morro. 70 metros cuadrados, 50 y tantos años atrás, para cada persona, vivienda social, hecha en un gobierno ultraderecha. Pues no hay un gobierno más derechista que eso. Era un gobierno de ricos, pero era conversar y tener esa conciencia social. Ya, así hicimos Iquique, con cooperativa, con Alessandri, con Frey y rematamos con Allende. Todo el poder estaba pensado en ese tiempo en las regiones. Eso llegó el gobierno militar, pero llegó el gobierno mío y llegó los gobiernos de derecha y ninguno recuperó nada. Yo creo que venimos a reunión todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles. Si no vamos a fondo, los hemos escuchado y va a llegar ahí nomás. Cada día vamos a perder más. O sea, el tema de fondo es el poder. China, el poder uno está, China comunista, roja, vestida así. El poder uno, municipio. Capitalismo duro, lo más rico de los ricos, Estados Unidos. Poder uno, las ciudades, el alcalde. En todas es el alcalde. Vamos a Europa, es el alcalde. Bueno, y ahí es donde uno hace ciudades hermanas. Pues Iquique es la única ciudad hermana en los tiempos. Yo no estoy en el Partido Socialista, pero yo soy socialista 100% y no voy a cambiar una coma cuando voto nada que no sea bajo el concepto de un socialismo democrático, que yo lo he visto. Pero en todo aprendí viajando por el mundo que el poder está en el municipio. Y el poder del municipio es el poder de usted. Lo otro que sí me gustaría, no te lo puedo dejar pasar, porque como 50 años que soy alcalde, sería malo que yo dejara lo que tú dijiste. Tú hablaste que el alcalde usaba. No, ahí es el presidente de la Junta. Yo ni siquiera he hablado con él. Él ejerció su poder y lo sigue ejerciendo. Cuando supe que venía una reunión, me llamaron, que si viene el iquiqueño, todo, te llamé ayer, porque aquí estaban preocupados que tú vinieras, que tenías contacto. Pero yo tengo algún contacto, nada. Es decir, es lo lógico, eres el presidente de una organización. Cuando tú trabajas para el alcalde, bueno, si eres de su partido, lo quiere, está bien, pero que te pueda obligar, oye, el alcalde no tiene ni una facultad, yo nunca se me ha ocurrido manejar una junta de vecinos en 50 años que no estuve alcalde 50 años, estaré 50 años que gané las elecciones, pero las otras me tuvieron preso, arrancado y todo.
Ponele 35. Y a mí no se me hubiera ocurrido. Y ni una, por lo menos en Iquique, nadie me hubiera permitido que yo le dé una instrucción. Y cada uno es lo que... arrancar de las garras de la... Así que mi experiencia, no le hagáis caso, si el alcalde no tiene que mandarte a ti nada. Tú no le des pelota nomás, tú eres la reina de tu barrio. El problema es que el alcalde ya no tiene facultad ni para pavimentar, ni para nada. Ya le quitaron todo. Y se lo siguen quitando. Pero yo espero que con el alcalde que está ya a la cabeza vamos metiendo, porque ya en 40 años se perdió, ya la gente no sabe cuál es la pelea acá. Y son senadores nuevos, diputados nuevos, y como que esto es normal. No es normal. Yo digo, estudiemos lo que es el mundo y veamos cuál es la experiencia del mundo y qué hacemos en Chile. Desde el gobierno militar empezaron a perder toda la facultad y ahora ya no. Yo diría que no tienen ni una. No sé para qué será alcalde. Bien, senador Montes. No, yo de todo lo que dice el senador Soria, o sea, lo que hace es que vincula el debate sobre lo que ocurre en la Junta de Vecinos, en el nivel vecinal, con la estructura de poder municipal. Yo creo que hay una discusión pendiente. O sea, el tipo de municipio que tenemos en Chile no es el que existe en todas partes del mundo, no es el único tipo de municipio posible, y tenemos que repensarla, pero esa es otra discusión, es lo que yo creo, porque si la mezclamos con esta no vamos a tener cambio en la ley vecinal. Yo soy un convencido de que la estructura de poder local hoy día no da para más, y que es necesario hacer reforma en esa estructura de poder. La dictadura le dio poder a los municipios que nunca tuvieron antes, nunca. Aumentó mucho las facultades a nivel local, pero la estructura de poder, así como la falta de iniciativa de los municipios a crear empresas, para otras cosas, está limitando mucho la capacidad de iniciativa a nivel local, y la excesiva concentración en una sola persona, en la estructura de poder que es el alcalde, también genera otras dificultades. Yo quería decir una pequeña reflexión sobre lo que decía la presidenta de la Unión Comunal de Concepción, el tema de las copropiedades, de los comités de administración y la junta de vecinos. Porque es cierto que se le ha puesto bastante énfasis en fortalecer la organización de quienes viven en copropiedades, porque vivir en un edificio es muy difícil. O sea, cuesta vivir de a dos en una casa, vivir en un edificio, un máximo de familias son 100... Después nos cuenta usted su experiencia, señor secretario. Pero es muy difícil, y hay una ley para esto. ¿Y para qué esta ley? ¿Qué son los comités de administración? Es para administrar una propiedad común y las condiciones de vida dentro de esa propiedad. No es para entenderse con las estructuras municipales, vecinales. Para eso es la Junta de Vecinos. ¿Cómo se entiende una copropiedad con el resto de los vecinos? Debe ser a través de la Junta de Vecinos. Pero yo creo que hay que tomar como un vecino más a los comités. Es un vecino para... Los municipios, en general los municipios esto no lo han acogido, y hay harto problema que los municipios no entienden de que sus comunas hoy día, porque son pocas las comunas que lo tienen así, o sea, no está muy extendido a lo largo del país, pero es fundamental que los municipios entiendan que organizar a las copropiedades es algo que le ayuda a hacer una mejor gestión comunal, y que para la Junta de Vecinos tener organizado a la gente que vive en edificios también es una mejor, pero el problema es que genera la forma de entenderse en lo que corresponde. Yo creo que son de naturaleza jurídica distinta. El comité de administración, la organización del condominio, es más parecido a una sociedad anónima, que son un conjunto de personas que son dueños de bienes comunes y bienes individuales, que se coordinan, se ponen de acuerdo y tienen, de acuerdo a la ley, la manera de generar su directiva. Y la Junta de Vecinos tiene otro rol, es entenderse con el municipio, es promover la situación del conjunto de los vecinos, y la Junta de Vecinos no tiene propiedad. Es de otra naturaleza su espacio de decisión y su espacio de discusión. Tiene más que ver cómo inciden los servicios, cómo incide en una mejor convivencia entre los vecinos, los temas de seguridad, etcétera. Creo que es bien importante hacer esa diferencia. Yo creo que el futuro va a ser con muchos edificios. El futuro viene por edificios. El problema, como dice la dirigente, que es muy importante que sea compatible con una mejor calidad de vida, y que vamos a tener que construir edificios y no vamos a poder vivir. El problema es que hay que ver dónde se construyen y dónde no se construyen, porque vamos a tener que aceptar que hay zonas de edificios. El problema es cuando empiezan a ponerlo al lado de las casas en todos lados y a picotear y quitándole el sol, como aquí se ha dicho, quitándole... Y eso es un tema que quien tiene la principal facultad para eso son los municipios. El problema es que no se está ejerciendo plenamente, porque cada municipio trata... O sea, yo le digo, la Florida está construyendo en este momento 27 edificios, creo, algo así.
El municipio, más que ver cómo negocia con cada proyecto para que sea mejor para la comuna, lo que le interesa es tener la construcción de 27 edificios por los ingresos que le reporta al municipio. Entonces hay una necesidad de que los municipios sean conductores de un determinado desarrollo, de una forma de desarrollo distinta, y para eso se requiere incidencia de los vecinos mayor. Hoy día en la ley hay cierta incidencia de los vecinos, pero que no ha funcionado bien. O sea, eso, bueno. Perdón, un segundito, señora Digna, sí. Nos habían pedido la palabra la señora Digna e inmediatamente a don Hugo. No, quería responderle a él porque, si bien es cierto, entendemos que las ciudades, los barrios ya tienen que subir porque no hay espacio para construir viviendas de cualquier tipo, de uno o dos pisos nada más. Pero ¿por qué se construye edificios de gran altura en barrios que son populares y en los barrios que son y lo digo en Concepción, por ejemplo, barrios que son de gente con mayores recursos, tienen un límite de los edificios? ¿Y por qué no se limita lo mismo a los otros barrios? A eso voy, más que ponerme en contra de que se construya de forma ordenada y en lugares que en realidad y de acuerdo a y que se ponga un tope de edificación en altura de acuerdo al barrio donde se está construyendo. Eso más que nada. Gracias, señora Digna. ¿Don Hugo? Bueno, yo un poco complementar, ¿no es cierto? Y también cuando nosotros hablamos, ¿no es cierto?, del debilitamiento de las organizaciones sociales vecinales, obviamente que nosotros lo primero que hacemos, ¿no es cierto?, es reconocer que somos parte de la crisis social y política que vive este país. O sea, no estamos afuera, somos una organización de base, ¿no es cierto?, donde recogemos el día a día. Por tanto, yo no creo que haya nadie, ¿no es cierto?, que un presidente de Junta de Vecinos, un dirigente vecinal que recoja hoy día, ¿no es cierto?, como el tema de la canasta familiar, como el tema de la AFP, porque diariamente, ¿no es cierto?, el dirigente vecinal convive con esos problemas. Por tanto, además, ¿no es cierto?, nosotros somos una organización que según un estudio, ¿no es cierto?, de la Universidad Católica, nosotros desde el año 2015, ¿no es cierto?, tuvimos un informe que crecimos un 120% con 235.000 nuevas organizaciones sociales, con un 88.7%, ¿no es cierto?, de organizaciones sociales vecinales. O sea, obviamente, ¿no es cierto?, que ahí este debilitamiento de meter en una jurisdicción, ¿no es cierto?, no solamente una junta de vecinos, sino que hay sectores donde tienen 20 hasta 25 juntas de vecinos metidas en una jurisdicción, ¿no es cierto?, que pueden ser 20 o 30 manzanas. Por tanto, ahí, ¿no es cierto?, eso también es parte del debilitamiento de la representatividad que tenían los dirigentes sociales, en el sentido que también entramos derechamente al área de la renovación de los liderazgos en Chile. Si antes, ¿no es cierto?, cuando la política también conservaba, ¿no es cierto?, una de las cosas buenas, ¿qué es lo que hacían los partidos políticos? Buscaban el liderazgo de los dirigentes deportivos, los dirigentes sociales vecinales, los dirigentes, o sea, de diferentes ámbitos de la gente que se desarrollaba en la sociedad civil. Por tanto, cuando nosotros demandamos de esto, ¿no es cierto?, de alguna manera estamos buscando tener mejores instrumentos, porque también de alguna manera vamos a contribuir con la democracia, con esta democracia, ¿no es cierto?, que se debilita. Por tanto, yo creo que ahí, ¿no es cierto?, yo creo que hay que tener un poquito más de cuidado. Nosotros participamos en la mesa de la ley 20.500 de participación ciudadana para poder, ¿no es cierto?, hacerle algunas modificaciones. Y esa comisión, ¿no es cierto?, hizo una gira nacional en la cual mucha de la gente, ¿no es cierto?, que llegaba a hablar a esa comisión era gente que hablaba de la Junta de Vecinos, particularmente porque, como decía el senador Montes, se elegían algunos solos, que tenían algunos el presidente y el timbre. No, si eso existe. Claro que tiene que existir en un universo tan grande, ¿no es cierto? Hay 50.000, se cree que hay 50.000 juntas de vecinos en Chile, por tanto, eso no es ajeno, ¿no es cierto?, a un problema hoy día del debilitamiento de los liderazgos, pero también el debilitamiento de alguna manera de la política. Yo creo que ahí el poco protagonismo, ¿no es cierto?, que han tenido los partidos políticos de ir a buscar ahí, el poco de darle la posibilidad, ¿no es cierto?, y también nos dicen que somos dirigentes que estamos por siempre, ¿no es cierto?, que estamos mucho tiempo en los cargos. Bueno, a lo mejor, ¿no es cierto?, hemos sido capaces de hacer la renovación, pero ¿qué instrumento hemos tenido para hacer la renovación?
Si hoy día, en esta sociedad, ¿no es cierto?, de jóvenes, pregunte si alguien quiere ir, ¿no es cierto?, a hacer alguna de estas labores, ¿no? Porque todo el mundo sabe que esto es gratis. Si esto no entrega nada, muchas veces son los dirigentes los que tienen que pagar, ¿no es cierto?, para ser dirigentes, para poder mantener estas organizaciones. Entonces yo creo que ahí, ¿no es cierto?, hay que buscar, también hay que tener un poco de cuidado, en el sentido de que de repente hay crítica malintencionada, en el sentido de que nosotros feliz hicimos la renovación, pero hoy día, ¿con qué lo hacemos? Nosotros también pusimos dentro de lo que encontramos al proyecto de ley, que no sale ahí, el tema de hacer elecciones nacionales. No sale un peso, porque nunca le ha costado un peso al Estado hacer elecciones en una junta de vecinos, entre paréntesis. Porque algunas personas decían que eso, el Estado no tiene plata. Nunca ha costado un peso. Por tanto, ¿y por qué hacemos ese ejercicio? Porque de alguna manera queremos visualizar que hoy día, ¿no es cierto?, cuando está este debilitamiento, cómo va a ser importante que la gente conozca el día de la elección, ¿no es cierto?, que se va a elegir los dirigentes de su barrio, los dirigentes de su junta de vecinos, los dirigentes de su territorio. Ese ejercicio nosotros lo proponemos, ¿no es cierto?, en un documento en el cual decimos elecciones nacionales. Yo estoy seguro que sacamos a votar en una elección nacional más gente que en una primaria de cualquier partido político. Yo creo que eso, ¿no es cierto?, son los desafíos, y con eso estamos diciendo que no queremos estar eternizados en los puestos. Obviamente que lo hemos transformado en una élite, algunos que tenemos mucho tiempo en esto, porque la verdad es que si no hubiéramos estado esta organización de viejos, yo creo que menos gente va a votar, porque aún los viejos, ¿no es cierto?, somos los que vamos, elegimos y votamos. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, es donde hay que poner los énfasis, en el sentido de que hay irregularidades, ¿no es cierto?, hay gente, como dice el senador Montes, pero somos muchos más los que hacen labor, ¿no es cierto?, de alguna manera, en las precarias condiciones que tienen, si muchas veces, ¿no es cierto?, ni siquiera nosotros no tenemos un financiamiento basal, vivimos de la cuota que muchas veces no se ve, y lo otro, ¿no es cierto?, que tampoco somos partícipes de hoy día de lo que se ha transmitido, ¿no es cierto?, que la Junta de Vecinos son un ente para juntar plata, y nos han llenado de proyectos y han sacado a los dirigentes, ¿no es cierto?, de lo que mejor tenían, la gestión. ¿Ah? Hoy día, porque esas parcelas, ¿no es cierto?, digamos las cosas como son, pues el clientelismo, ¿no es cierto?, de los municipios a los dirigentes existe. ¿Cuántos dirigentes no es contratado, ¿no es cierto?, hoy día para que su población pueda estar oscura y se calle porque él pasó a ser parte del staff, ¿no es cierto?, de los alcaldes o de las organizaciones del Estado que están de turno? Por tanto, yo creo que eso no podemos sacarlo, no podemos sacarlo, ¿no es cierto?, de la realidad que hoy día tenemos. Eso es, presidente, gracias. Sí, bueno, estamos iniciando esta discusión y efectivamente hay cosas en las cuales este proyecto se hace parte de ello, ¿ah? Entre ellos el terminar con ese clientelismo precisamente entre los municipios y los dirigentes sociales. Lo otro que también es evidente que en nuestro país han surgido otras formas también de organización y otras demandas también de la ciudadanía. Uno siempre recuerda, ¿no es cierto?, a la señora Juanita, ¿ya?, esa expresión que acuñó un presidente. Y la señora Juanita, cuando levantaba la mano, que es lo que necesitaba, un par de planchas de zinc, un par de planchas de cholguán, y era su máxima aspiración en el Estado y en la condición social en la cual ella vivía. Hoy día no. Ya están los hijos de la señora Juanita que tienen otra formación, que tienen otra condición, tienen otra realidad de la concepción de lo que le ha tocado vivir, y por lo tanto hoy día la sociedad está reclamando otras cosas de las cuales a lo mejor las mismas instituciones no se han hecho, no se han modernizado, no se han puesto a tono a estos nuevos desafíos. ¿Para qué decir los temas de más transporte público, más áreas verdes, más espacios públicos, más medio ambiente? Esto era un tema pero inexistente hace pocos años atrás en ninguna organización. Más calidad de vida que la gente está planteando permanentemente. Y esto enfrentando a estas nuevas formas de organización social que nos están surgiendo, los adultos mayores, ¿ya? O sea, hay toda una línea nueva. ¿Cómo no hacemos parte de esa realidad? Bueno, esos son precisamente los desafíos. El senador Soria planteaba, y el senador Montes lo hemos planteado varias veces, el tema del debilitamiento del ámbito del gobierno en el territorio comunal. O sea, evidentemente que el país no va a haber nunca descentralización ni regionalización efectiva si no entendemos que hay que poner a tono también a los gobiernos en el ámbito de los territorios comunales. Y esperamos, senador, poner énfasis en ese tema. A lo mejor los vamos a invitar a quienes, además de parlamentarios, hoy día fueron alcaldes también ayer, ¿ya?, para ver si podemos precisamente ponerle un poco de presión en esa dirección. Yo le pediría, secretario, a nuestra biblioteca comentábamos hacer posible una radiografía, ¿no es cierto?, de estas organizaciones territoriales en el país. ¿Cómo está la situación hoy día en materia de organización? Son miles de juntas de vecinos que existen,
pero pudiéramos tener una radiografía general de lo que está pasando en este minuto. Hay mucha información por ahí dispersa disponible que podríamos trabajar. Y yo entiendo que esto, señor Bravo, da todavía para seguir conversando. ¿Ya? Estamos pasados 2 minutos. Sí. ¿Puedo hacer un comentario? Lo que decía el señor Bravo, que yo creo que hay que pensarlo más. ¿Cómo logramos crear una escuela de formación de dirigentes sabiendo que pensamos distinto de la diversidad de pensamiento? Durante la dictadura se creó el famoso Instituto Diego Portales, usted se recordará, que hacían cursos por todos lados, pero con una sola visión porque había una dictadura. ¿Cómo lo hacemos? No es fácil. Entonces tenemos que pensar una manera de conseguir. Yo estoy muy de acuerdo con usted que hay que armar una escuela porque hay muchos jóvenes que les gustaría estar, que les ocupa y tienen que tener la oportunidad de formarse. Pero no hay una solución. La DOS como modelo tampoco ha funcionado. Nada. Entonces ha terminado siendo una forma de intervención en los territorios más que algo que potencia los territorios. Entonces yo solamente en el proyecto se plantea una modalidad, pero creemos que hay que mejorarla. Sí. Lo segundo, no estamos terminando el debate con ustedes tampoco acá. ¿Ya? Esto sigue abierto, ¿no? Para que sigan remitiendo, organícense ustedes, trabajen también en sus respectivos territorios, en sus confederaciones, en sus uniones comunales, levanten información desde las propias organizaciones respecto de este proyecto en particular, porque esa es la idea de esta audiencia y de este proceso que está recién comenzando. O sea, hay mucho camino para llegar a corregir, a mejorar, a perfeccionar. Por lo tanto, entendemos lo que ustedes están planteando como esto, una situación que hay mucho todavía que resolver. Lo segundo, secretario, necesitamos las dos uniones, o sea, las dos asociaciones de municipios para que coordinemos ese tema. Nosotros nos vamos a poner también una agenda interna con el secretario, con los senadores, para ver cómo llevamos adelante la tramitación de esta iniciativa de ley y cumplir con el objetivo, o sea, de avanzar en esta necesidad que se nos está imponiendo también desde la propia organización. Así que ese es el objetivo esencial. ¿Habría acuerdo en los dos temas que planteamos? Respecto de la biblioteca y respecto de la construcción de esta agenda y la citación, son 3, y la citación a la invitación a participar a las asociaciones de municipios. Señor Bravo, tiene 1 minuto para cerrar y... Yo quería solamente contar una pequeña experiencia en mi comuna. Nosotros estábamos formados, Carlos Bravo, sí, en Talca. Resulta de que teníamos separada por territorio, y nos reuníamos, digamos, con todas las organizaciones de base, con clubes de adulto mayor, o sea, con todas las organizaciones, y quien presidía ese consejo era el presidente de la Unión Comunal. Y yo creo que también esa es una forma de organizarse, o sea, fue enriquecedora, o sea, nosotros recorrimos todas las comunas, o sea, toda la comuna con los diferentes territorios y creo que fue una bonita experiencia. Y lo otro, y lo último, ¿cierto?, de que aquí hay una serie de organizaciones que aparecen como las personalidades jurídicas, ¿no es cierto?, tienen que ser por decreto que se terminen. Hoy día hay más de 60.000 organizaciones que aparecen que hace más de 5 o 10 años que no han renovado sus directorios. Entonces, ahí también tiene que haber una mirada para poder corregir esa situación. Solo eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, señor Bravo. En realidad es un tema súper relevante. ¿Cuál es de esta radiografía de miles, ¿no es cierto?, cuántas realmente están vigentes, activas con su trabajo? Yo creo que ahí ese es un gran debate respecto de ese particular. Yo los quiero agradecer, obviamente, a usted, a las asesoras del Ministerio también, que nos han ilustrado. Esto no se termina acá, esto está abierto. Sigan, por favor, presentando... Sigan analizando con sus organizaciones, levantemos desde las mismas organizaciones informaciones sobre este particular. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta. Gracias.